Buenos días, hermanos. ¿Se escucha? ¿No? Bienvenido a Ariel, a Gabriela, a la familia San Francisco y también a todos los que nos visitan por primera vez. Es un gozo compartir la palabra en esta mañana, ¿no? Donde se hablaba de la resurrección, se hablaba de lo que pasó hace ya casi 20 siglos y el cual recordamos cada domingo nosotros, como dice la palabra, nuestra Pascua a Cristo. Y por eso cada domingo festejamos, nos reunimos para recordar, para pasar por el corazón, como dice la palabra, cómo murió Jesús, qué entregó Jesús, entregó su vida, ¿no? Para darnos vida, dice la palabra. Vamos a compartir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Busquemos de todas maneras, yo voy a ver si puedo poner allí el pasaje. Juan capítulo 20, versículo 24 y 29. Conocido texto, pero que siempre decimos que la palabra de Dios puede traer algo nuevo a nuestras vidas. Y ¿saben qué es lo más importante? Que puede traer algo que nos olvidamos a nuestras vidas. Por eso tanto vamos a pasajes que ya hemos visto. ¿Por qué nos olvidamos? Somos olvidadizos. Vamos a ver allí en Juan 20:24 el texto. Si aparece, ahí está. Leemos la palabra que nos dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él le dijo: si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Oramos por la palabra de nuestro Padre, nuestro Dios. Te damos gracias por poder abrir tu palabra, Señor. Y pedimos, Padre, que nos hable a través de tu palabra por el Espíritu Santo a cada uno, según la necesidad. Te rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hablando de la resurrección, cierto, sabemos que muchos descreen que Jesús ha resucitado. Lo podemos ver en el mundo hoy, ¿no? Cuando se le habla de que Jesús resucitó y que la gente no cree. Pero también en aquella época hubo muchos o todos que no creyeron, a pesar de haber estado viviendo con Jesús. Dice el apóstol Pablo que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, no serviría para nada. Es decir, no tendríamos, lo que predicamos no tendría poder de salvación si Jesús no hubiese resucitado. Pero en aquel momento, en aquella época, cuando Jesús le habló a los suyos de su muerte, de su resurrección al tercer día, de que él daba su vida, pero la volvía a tomar, muchos no le creyeron. Y decimos todo. ¿Por qué? Las mujeres que fueron primero allí a la tumba, domingo de madrugada, fueron con hierbas aromáticas, compraron también especies aromáticas para llevar y ungir el cuerpo de Jesús. Ungir el cuerpo en la tumba, porque no necesitaba especie aromática si no hubiese estado resucitado. Y se sorprendieron, por supuesto que hubo una gran confusión en todo lo que recibieron la palabra que Jesús había resucitado, hubo confusión en todos, espanto en las mujeres cuando se le aparecieron los ángeles para decirle, para encomendarle que fueran
a los otros discípulos, a los seguidores del Señor, y que le dijeran lo que habían visto, lo que había pasado. Allí fueron ellas para decirle, ¿no? Pero esta noticia no cayó bien, no fue bien vista, no fue aceptada, hubo dudas, vacilación, incertidumbre. Cuando le llegó la noticia María Magdalena, o María, o todas las mujeres que fueron muchas, a decirle a los discípulos, mira, Jesús ha resucitado. ¿Lo hemos visto? No, pero Jesús ha resucitado. Nos dijeron los ángeles. Lucas dice que ellos dijeron, es una locura. Es una locura. Lo tomaron como algo que no podía ser, que es una locura lo que había pasado. Después fueron a ver. Pedro fue Juan, pero en un principio para ellos no había una certeza de que había resucitado. No le creyeron. Esto es una locura. No puede ser. Allí la duda se había implantado también en ellos. Por eso decimos que podemos hablar de los discípulos de Maús. Podemos hablar de Tomás, como hemos leído aquí en el pasaje. La duda, hermanos, es un estado de incertidumbre, un estado de vacilación, un estado de incredulidad en relación a la verdad o a la realidad de algo que se nos dice como verdad, que dijo Jesús como verdad, y que para ellos le entró la duda si era o no verdad. Por eso el tema, podemos decir que el tema de la duda es reprochable para Dios. ¿Sí? Seguramente que es reprochable, que no tengamos dudas, pero también en algunos casos nos muestra un lado de la franqueza de aquel que duda, como lo vamos a ver en Tomás. La franqueza, ¿de qué? De tener la seguridad en lo que ha creído, en lo que había creído. Y esa franqueza del corazón de la persona, en este caso de Tomás, buscando la verdad de Dios, el Señor le va a responder. El Señor no lo va a dejar con la duda. Si buscamos de verdad en Dios, que nos quite la duda, que nos dé claridad, que nos dé entendimiento, que aumente nuestra fe en lo que Él dijo. Entonces, tenemos que preguntarnos nosotros como hombres y mujeres de fe si podemos caminar con dudas con el Señor. Y contundentemente sí, podemos caminar con dudas con el Señor. Y en alguna oportunidad lo hemos hecho. Y seguramente a lo mejor se presentan dudas y vamos a vacilar. ¿Y saben cuándo? Cuando se presentan las pruebas. Cuando se presentan los hechos que no estaban previstos y que nos vienen, y perdemos algo, y el trabajo, y lo laboral, y lo social, y la familia, y la enfermedad. Y entonces, ¿qué? Vienen las dudas. Y vienen las dudas. Y no las decimos, pero vienen las dudas. Las sentimos en mi corazón. Pero ¿por qué nos pasa esto? La incertidumbre, las dudas. Vienen cuando los creyentes somos sometidos a las dolorosas pruebas que nos trajo el pecado, que nos traen las circunstancias de la vida, que nos traen el vivir en un mundo caído y además en una naturaleza aún que tenemos caída. Debemos avanzar, crecer en la fe para vencer las dudas, las vacilaciones, la incertidumbre muchas veces que viene en nuestro corazón. Ahora, si seguramente hiciéramos una encuesta en las iglesias, en las congregaciones, y vamos a encontrar más personas con dudas que las que nosotros creemos que la que nosotros imaginamos, vamos a encontrar. Seguramente que sí. Y por supuesto resulta difícil aceptarlo. ¿Cómo yo voy a decir que tengo dudas ante mis hermanos? Yo con tantos años de creyente voy a mostrar esas dudas ante mis hermanos. No, me las guardo en mi corazón. Es lo peor que podemos hacer, ocultar nuestras dudas o nuestras vacilaciones, nuestra incertidumbre ante la verdad de Dios, ante la cosa de Dios. A veces tenemos dudas, pero también tenemos fe. Pueden coexistir la fe y las dudas.
podemos vivir con fe y que se presenten dudas y estar como entrelazadas entre sí esas dudas y esa fe. Bueno, miremos un hecho que ahí le comparto en la pantalla, Marcos capítulo 9, a partir del versículo 20, si aparece. Allí apareció, lo voy a buscar aquí porque es más fácil. Dice la palabra refiriéndose a un chico que estaba endemoniado y se lo trajeron a Jesús. Dice en el versículo 20, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, acudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Él creía, él había tenido fe en Jesús, él había ido a Jesús, había escuchado de Jesús, tenía conocimiento de lo que había hecho Jesús, de sus milagros, de sus señales, pero ¿qué? Había incredulidad, había vacilación, había incertidumbre. Tenemos un padre desesperado por lo que le pasaba al hijo. Creyendo que podía ayudarlo, fue a Jesús, pero estaba luchando con sus dudas, estaba luchando con su incredulidad. Voy a ir a Jesús. Había ido a los discípulos no pudieron hacer nada. Después Jesús dice, ¿por qué no pudieron hacer nada? ¿No? Que este es otro tema, pero de todas maneras, él dice, bueno, me voy a jugar la última carta porque está Jesús y tengo algo de fe, una llamita de esperanza, de que él pueda hacer algo, por eso le pide, ¿no? Le pide en estos tiempos que le está pasando, se atreve a pedirle a Jesús, tiene valor de ir a Jesús y primero reconocer su duda. Mirá, tengo esta incertidumbre, me pasa esto. Pedirle al Señor que lo ayudara, dice, a superar su incredulidad. Y gracias a Dios, hermanos, tenemos estos diálogos en la Biblia. Gracias a Dios que tenemos a alguien que preguntó y Jesús que contestó, porque lo tenemos, como decía en la cena Marcelo, que sirven para nuestro bien, para nuestro conocimiento, para que no repitamos, pero también para que aprendamos de que este hombre preguntó y Jesús contestó, y podemos nosotros estar alentados por esta respuesta de Jesús. Continuar en el camino de la fe sabiendo que el Señor siempre va a estar al lado de nuestra debilidad, de nuestra incredulidad, de nuestras dudas, siempre va a estar, que no se escapa nada de él. Por eso estemos animados cuando vienen las dudas, pero no las ocultemos. Tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, una conversación que alguien se refiere a la muerte después de la vida. Se refiere con autoridad a la muerte después de la vida. ¿Quién puede ser sino Jesús? Jesús le habla a sus discípulos de la vida después de la muerte, de la vida que está preparando. Le habla a Jesús de que él iba a partir al Padre, iba a partir al cielo, iba a ir con el Padre, iba a preparar moradas para los suyos. Pero también le dice que en su retorno, en su venida, la que esperamos, va a llevar a los suyos allí a ese lugar. Pero le dice además algo. Allí le dice, donde yo voy, allí donde yo voy, ustedes saben cómo llegar. Ustedes saben cómo llegar. Y entonces viene una pregunta
de Tomás. Nuevamente Tomás allí aparece con una pregunta para el Señor, que es: Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Lógico, si no sabía dónde va, ¿cómo puede saber el camino? Tenemos la respuesta de Jesús, que es muy conocida por todos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Allí estaba la respuesta para aquel que muchas veces quizá le había hablado de eso, pero que tenía duda cómo llegar, o quién lo iba a llevar, o qué debía hacer para llegar al Padre, para llegar allí al cielo, para ser salvo. Pero Jesús le contesta: yo soy el camino. Y hago un paréntesis acá, para algún amigo o amiga que está en esta noche, en esta mañana, perdón, sin Cristo, sin Dios, sin este camino. No hagas nada fuera de Cristo pensando que te va a llevar a Dios. No, ni tu bondad, ni tu obra, ni tu religión, nadie te va a llevar a Dios. Nadie te va a llevar a Dios. Solo Jesús es el camino que lleva a Dios. Esto lo dice el mismo Señor. Lo dice la palabra de Dios. Seguidamente hubo otro reclamo. Alguien que también estaba allí, ¿no? Con los 12, con los discípulos, que era Felipe. Y Felipe, claro, hablando Jesús del Padre, le pregunta sobre el Padre. Y le dice Felipe: muéstranos el Padre. Quería saber el Padre y con eso bastaba. Eso era, para él ya estaba satisfecho. Muéstranos el Padre y nos basta, dice Felipe allí en el versículo 8 del capítulo 14. Otra vez, otra pregunta, otro reclamo, otra vacilación, otra duda de lo que ellos conocían, de lo que le había enseñado Jesús, de lo que le había hablado en vida Jesús. Tantos años que habían pasado allí, casi 3 años caminando con ellos en su ministerio. Tanto tiempo que estoy con ustedes, le dice a todos, no solamente a Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes, Felipe, aún no me han conocido. Aún no me han conocido que yo soy el Hijo de Dios, que soy el Mesías, que soy el enviado, que soy Dios en la tierra, que he mostrado, no solamente con palabras, sino con hechos, que soy Dios. Estas dudas se expresaron, por supuesto, con relación a las palabras de Jesús. Ellos habían estado con Jesús y habían tenido dudas, habían tenido vacilaciones, incertidumbre de las cosas que estaban pasando, confusión. Yo digo, ¿cómo no la vamos a tener nosotros? ¿O no? ¿O no la tenemos que tener nosotros? Es una realidad, a veces, hermanos, que la vida nos pone en tiempos difíciles, en tiempos de dudas. La pone Satanás a veces en el corazón, en la mente, como una señal, a esas dudas de que esto o aquello es mentira, de que no hace falta creer, no hace falta esto, que nos confunde, pero también las pone el mundo con sus tentaciones, con sus cosas, para alejarnos de Dios, para que vacilemos, para que no tengamos una fe firme y estable en Dios, que vaya creciendo, para que no tengamos dudas, en la forma. El crecimiento espiritual es la forma de que no tengamos dudas. No hay otra forma. Y también la pone nuestra naturaleza caída. Nuestros pensamientos que se ponen a divagar muchas veces en las cosas que pasan en otros y por qué me pasa a mí. Y vienen las dudas. Por eso, estos gigantes de las dudas que aparecen, que antes no teníamos tal vez, veníamos bien, veníamos por la carretera de la fe, nos alegrábamos en las reuniones, cantábamos, participábamos de todas las reuniones, orábamos en la casa más de una vez por día. Más de una vez por día oramos. Y a veces sí, a veces no. Cantamos en la casa también, ¿por qué no? Nos alegramos de Dios,
hablamos con los hermanos, hablamos con los amigos del Señor, todo aquello, ¿no? Todo aquello que viene a veces y que nos alegra el corazón, pero vienen los gigantes de las dudas. Dudas que se presentan, dijimos, por distintas circunstancias que nos tocan pasar en la vida, pero que al no tener una fe firme, estable y una comunión permanente con el Señor, nos hacen tambalear, nos hacen dudar. Pero, hermanos, la Biblia dice que Dios no nos ha abandonado, que está allí ante nuestros interrogantes, dudas que podamos tener. La Biblia nos muestra respuestas. ¿Y cuál es la respuesta que nos muestra la Biblia? Una persona. Esa persona nos saca de la duda. La persona se llama Jesús y a Él debemos seguir y debemos creer. Allí como lo hizo con sus discípulos ante la incredulidad y que fueron sacados de esa incredulidad, de esa vacilación por el mismo Jesús. Él obra transformando nuestras dudas, nuestras vacilaciones en una fe firme y en una fe estable. Vamos a seguir en el Evangelio de Juan, por supuesto, con lo que hemos leído al principio de la participación allí del Señor con los suyos y Tomás. Encontramos a Tomás. Encontramos a Tomás que se encuentra con los discípulos que habían estado la primera vez con el Señor. El Señor se había presentado a Jesús y se había revelado para ellos, ¿no? Había resucitado. Pero Tomás, al encontrarse con sus discípulos que le dijeron, mirá, hemos visto a Jesús, él dice, paren un momento, aquí, si yo no viere su mano, metiere su dedo, si no viere su costado y metiere también la mano allí en ese lugar, no creeré. Terminante, ¿no? ¿Dudas? Terminante Tomás de su duda. No creeré, directamente no creeré. Tomás había presenciado la crucifixión del Señor. Tomás había estado cuando lo crucificaron y le clavaron los clavos en los pies y en las manos. Había estado cuando el soldado le clavó la lanza en el costado. Por eso decía, en esas heridas yo quiero meter mi mano y mis dedos para creer. Allí estaba nuevamente Tomás después de 8 días, dice la palabra, encontrándose con los discípulos, pero también con Jesús, porque Jesús sabía que él iba a ir ahí esa vez. Y cuando Jesús lo ve, lo llama y le dice, mira, Tomás, he venido para que aquello que tú dijiste, tú sugeriste, ¿cierto? Que era el meter la mano, que meter los dedos. El Señor no había estado cuando dijo eso, pero el Señor sabía qué es lo que quería hacer. Entonces le dice, aquí estoy, mete tu mano, mete tu mano en mi costado y en los huecos de mi mano. Pero no lo hizo. No lo hizo, sin tocarlo, creyó. Tomás, por supuesto, era un discípulo que amaba al Señor. Lo amaba de verdad. Era como todos los otros, con sus debilidades y dificultades. Podemos nombrar a Pedro, que se peleaba, que discutía, pero que entraba en razón, y podemos verlo después como fue transformado. ¿Cuándo? ¿Después de qué? De la resurrección de Jesús. No antes, porque lo había negado, pero después fue transformado. Y Tomás también, de esta forma, ¿no? Tomás allí, en el capítulo 11 y versículo 16, también de este Evangelio, Jesús había estado amenazado de muerte. Había muerto Lázaro y él quería ir nuevamente a Judea, pero los discípulos le dijeron, Señor, no vaya porque estás amenazado de muerte. Te van a matar si vas. El Señor le dijo, bueno,
todavía no es mi tiempo, ¿no? Él sabía cuándo era el tiempo de la muerte. Pero aquí Tomás va a manifestar en este versículo que nos dice Juan acá, que estaba dispuesto a ir a Jerusalén, porque había muerto allí Lázaro. Pero él estaba dispuesto a morir como Lázaro y acompañar a Jesús a Jerusalén. Había un riesgo de muerte y él lo iba a acompañar. O sea que nos muestra que lo amaba de verdad. Pero tenía esa duda y no iba a creer hasta que lo viera, y Jesús se le presenta para sacarle esa duda. Y cuando el Señor le dice, mira, haz lo que pensabas hacer para creer, entonces él, sin tocarlo, le dice, Señor mío y Dios mío. Tremenda frase que hace Tomás. ¿Por qué? Porque se llenó de gozo al verlo, porque ahí se dio cuenta que era el Señor, como los discípulos de Maús cuando el Señor corta el pan para dar gracia. Señor mío y Dios mío. Solo eso pudo decir, suficiente. Tremenda frase de Tomás. Pero Tomás, vemos que siempre se negó a decir lo que no creía. Si uno lo creía, no estaba seguro, no lo decía, ¿no? Tremendo, ¿no? Saber que Tomás tenía que estar seguro. No era de aquellos que sin entender podían decir las cosas. Y el entender es de gran valor, lo dice la palabra de Dios. Tenemos que entender el Evangelio, entender para qué vino Jesús, entender que fue una muerte a nuestro favor, que murió por nosotros, por nuestros pecados. Tenemos que entender. Y esto es lo que quería hacer Tomás en este caso. Hay una fe más auténtica en la persona que quiere, como Tomás, entender, que la que repite rutinariamente frases de otros o de sí mismo que han aprendido religiosamente, que siquiera ni las cree, las repite, como un rezo. Ni las cree en el corazón, ni las tiene en el corazón. Es como allí el Isaías que dice, este pueblo de labios me honra, pero no estoy en su corazón. Esto es lo que no quería hacer Tomás. No quería de labios decirle, sí, tú eres el Señor, y no creerlo en su corazón. Salió de su corazón, Señor mío y Dios mío. Y hay otra virtud en Tomás. Es cuando está seguro, cuando estuvo seguro de esa realidad, de que allí estaba Jesús resucitado, no se quedó en la mitad del camino para confesarlo. No dijo, bueno, lo voy a pensar. No, no le salió espontáneamente, Señor mío y Dios mío. Una de las confesiones más maravillosas y completas que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Por lo menos la que yo encontré. La más maravillosa y completa. Es la que dijo Tomás. Señor mío y Dios mío. Es cierto que dudó hasta llegar a esta seguridad de decir esto, ¿no? Cierto que dudó. Pero una vez que llegó, se rindió totalmente a esa verdad, se entregó totalmente a esa verdad. Cuando una persona alcanza esta convicción de que Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios y que murió para salvarlo, no tengan duda que tendrá la seguridad de Tomás y será salvo. Porque esta es la convicción que tiene que tener la persona que no cree. Hay personas que nunca han tenido una decisión de este tipo porque nunca han tenido dudas. Y esto no suele ser positivo en nosotros que tenemos, que somos pecadores, que hemos perdido la integridad que nos ha dado Dios. Somos pecadores, de todo tenemos dudas y vamos a tener dudas. Entonces resulta que la duda pasa a ser también un componente positivo cuando tenemos dudas, de buscar la verdad. La evidencia acá la tenemos en Tomás y en Felipe. Ellos en un tiempo tuvieron dudas, pero más tarde tuvieron tomar la más grande decisión, creerle a Jesucristo y seguirle, y después ser grandes hombres de Dios. Viviendo como bajo las enseñanzas de Dios, de la palabra de Dios.
Estaba hoy hablando Marcelo del pueblo israelita, del pueblo de Dios, aquel pueblo que fue libertado de la esclavitud de Egipto, ¿no? Allí estábamos leyendo en el capítulo 13, pero yo leí en el capítulo 14 cuando fue libertado. Ese pueblo sale de Egipto con una experiencia maravillosa, con señales, milagros de todo tipo que recibió de parte de Dios. Y una experiencia tanto personal como grupal, como colectiva de todo el pueblo, lo que había recibido ese pueblo. Sin embargo, se sentía con dudas profundas, con incertidumbre, con incredulidad ante Dios. No querían saber más nada con Dios. No querían saber más nada, ¿no? El pueblo, después de haber vivido esta tamaña experiencia, no quería saber nada con aquel Dios que los sacó de Egipto y que les daba de comer, y que los cuidaba y que tenía maravillosas promesas para con ellos. Pero no quisieron saber nada. Tan profunda fue esa incredulidad que se levanta una voz de entre ellos, dice el versículo 4 del capítulo 14, que dice: elijamos un capitán de entre nosotros y volvamos a Egipto. Elijamos un capitán de nosotros y volvamos a Egipto. ¿Qué podemos decir nosotros, hermanos? Estoy cansado de la iglesia, estoy cansado de la fe, de la Biblia, de la oración. No, vuelvo al mundo. Allí estoy mejor. Incredulidad, dudas, falta de fe. Hay un salmo que me gusta mucho, seguramente a muchos de ustedes les gustará, el Salmo 73. El Salmo 73 empieza con esta palabra del salmista en el versículo 1 y 2. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos. ¿Por qué decía esto el salmista? No vamos a leer todo el salmo, pero era posible para el salmista que los impíos, incrédulos, los que no creían en Dios, prosperaran igualmente, y que ellos, los que creían en Dios, que tenían las promesas de Dios, eran lo contrario, no prosperaban. Miren, si leen, les aconsejo que lean todo el Salmo en la casa, para que vean lo que dice el salmista de aquellos que prosperaban, que estaban en la injusticia, que tenían, y les iba bien. Y les iba bien. Pero el salmista va a encontrar y va a decir en el versículo 27 las palabras que nos dicen de cuándo comprendió la realidad, la verdad de Dios. Dice que él comprendió la verdad de Dios cuando entró en la presencia. Cuando entró en la presencia de Dios, se dio cuenta del fin de los impíos. Se dio cuenta de la realidad de que él estaba guardado por Dios. Cuando entró en la presencia de Dios. Hermanos, cuando entramos en la presencia de Dios, en comunión, en oración, en la lectura de su palabra, en la reunión con la iglesia, nos tenemos que dar cuenta de que somos libres, pero que somos también salvados y que tenemos toda la riqueza de Cristo Jesús en nuestras vidas. No comparemos las cosas que reciben los impíos, los del mundo, los que no son creyentes, con lo que recibimos nosotros. No lo comparemos, no tienen comparación. Estamos comparando algo que lo más viejo puede durar 80, 90 años y 100, con algo eterno, con algo que no termina, que no tiene fin. Esa comparación tenemos que hacer. Estas dudas que había debilitado la fe de este salmista, este hombre, luego fue conducido a través de sus dudas a una comunión más íntima con su Señor. Él había comprendido ahora. Pero fíjense lo que va a decir en el versículo 25 de ahí, de este salmo. ¿A quién tengo en los cielos? Yo en los cielos, sino a ti.
y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Nada. Esa es la conclusión, ¿no? De este hombre. ¿A quién tenemos nosotros? Fuera de Dios, en este mundo y en el cielo. A nadie que podamos desear. No hay nada en el mundo, ni riqueza, ni nada que podemos desear más que el Señor. Es lo de que más valor tiene Jesús en nuestra vida. Es el Señor en nuestra vida. Nos muestra así este salmista que pudo atravesar el sendero, el camino de las dudas que tenía y salir victorioso con la comunión con Dios, con el poder de Dios. Y así nosotros podemos salir victoriosos de cualquier difícil situación de duda, de incertidumbre, de prueba, con el poder de Dios. Ese poder que está en nosotros, hermanos, y que muchas veces ignoramos, no pensamos que es el poder del Espíritu Santo, un poder que no está en el mundo, que no existe. Es el mayor poder que existe, el Espíritu Santo, y que quiere sacar de nosotros la fuerza que no tenemos, porque somos débiles, dice Pablo, pero en Él somos fuertes, en Cristo. No nos asustemos, hermanos, amigos, de las dudas que vengan a nuestra mente, a nuestro corazón. Pero si no hagamos como el salmista, vayamos al Señor, vayamos a la comunión con Él, busquémosle y no ocultemos las dudas. No la ocultemos. Debemos primero compartirla con el Señor, en la intimidad con el Señor. Allí en el cuarto que tenemos con Él o en el lugar que tenemos con Él, íntimo con Él, que estamos el Señor y nosotros, nadie más. Y desahogámonos con nuestras dudas. Volquemos nuestras dudas, abramos nuestro corazón y digámosle, tengo esta duda. El por qué me pasa esto. Y también con nuestros hermanos. Con nuestros hermanos de la fe tenemos que compartir las dudas. Puede haber una palabra sabia de un hermano que nos saque la duda. Juntos podemos lograr que nuestra fe escale, sea más firme, sea más estable en nuestra vida. Y siempre sobre la verdad de la palabra de Dios, sobre la Biblia. No hay otra verdad que nos pueda afirmar en la fe. No debemos depender, hermanos, de la emotividad, del sentimentalismo que puede haber en las predicaciones. No debemos depender de eso. Eso es un error. Eso es un error. Eso es un momento de paz, de gozo, de alegría, que quizás nos vamos hasta las nubes por una palabra que es dada. Pero eso entra por las emociones y el sentimentalismo. Es un error. Debemos crecer en la palabra de Dios. Pero también es un error si nos apoyamos en el racionalismo puro, que no tiene sentido, o en el legalismo. También es un error. Debemos ser equilibrados, un camino de lo espiritual que enseña la Biblia, disfrutar de la vida plena que Dios nos ha prometido en la Biblia. La vida es Jesucristo. Y esa vida debemos vivir para que sea plena, gozosa, que no nos aburra, que no sea rutinaria, que cada día que nos levantemos sepamos vivirla junto al Señor. Dejé para el final la contestación de Jesús allí a Tomás, cuando le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Pero dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta palabra bienaventurado tiene una definición de feliz, de súper feliz, pero más me gusta la definición que hace el diccionario bíblico, que habla de ser dichoso, de ser afortunado, de haber encontrado algo que es la mayor fortuna que podamos lograr. Entonces habla de la bienaventuranza como la dicha y la fortuna de haber encontrado al Salvador, de haber encontrado al Señor. Y aquí, hermanos, gracias a Dios estamos incluidos todos nosotros, todos los creyentes, en este pasaje. Todos los que no hemos visto, pero que hemos creído, estamos incluidos aquí. Pero si hay alguien que no está incluido, que no tiene la bienaventuranza,
puede pasar a ser un bienaventurado en esta vida. Creyendo en Jesucristo, ¿no? ¿Sabes? Lo que debes hacer es pedirle perdón a Dios. ¿Y por qué le debes pedir perdón a Dios? Por tus pecados. Porque estás alejado de Dios. Porque estuviste alejado de Dios. Sí, porque estás alejado de Dios. Y alejado de Dios está en tu propio camino. Estás caminando tu propio camino. Y el camino del hombre, dice la palabra de Dios, son de perdición. Porque son de pecado. Pero si empiezas a caminar el camino de Cristo, el camino que Dios te ofrece con el Señor Jesucristo, el verdadero camino, vas a ser bienaventurado. Y ojalá que lo haces esta mañana. Pídele perdón a Dios. Acepta a Jesucristo en tu corazón. Y serás salvo, dice la Biblia. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios amado, te damos gracias porque podemos ver en tu palabra, Señor, que nos invita a descansar en ti, a que nuestras dudas, nuestra incertidumbre, nuestra vacilación, las pongamos en tus manos, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú nos respondes todas nuestras dudas. Ayúdanos a crecer en la fe. Ayúdanos a cada día que tengamos duda, compartirla contigo, Padre, por sobre todas las cosas y también con la iglesia, con los hermanos. Te pedimos tu bendición para tu palabra, que nos sigas hablando a través de la semana. Te rogamos tu bendición para todos los que han participado, los oyentes también del Zoom, Señor, que están escuchando. Y te rogamos que nos despida con tu paz y tu bendición. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por la atención, hermanos, amigos, en esta mañana. Que Dios los bendiga.